Bueno, shalom, shalom, Shabbat shalom para todos nuestros hermanos. Estamos aquí despidiendo el día de reposo. Estamos en la congregación Shilot en Barranquilla. Están los hermanos con nosotros. Estamos todos dispuestos en este momento a poder compartir, a disertar sobre la palabra del Señor y sobre esta parashá, la cual es correspondiente para el día de hoy, que pertenece al libro de Génesis. Génesis es en español. El término hebreo es Bereshit o Breshit, de acuerdo como cada quien lo quiera pronunciar. Lo importante es el entendimiento. Aquí agradecido con Dios que nos ha guardado en este día. Espero que todos nuestros hermanos en todas partes donde se encuentren en este momento tengan unas condiciones favorables y que todos podamos estar disfrutando de este día con toda la bendición que el Señor propuso para nosotros. Entonces, nos disponemos aquí a leer el libro de Bereshit. Comienza diciendo que con Bereshit creó Elohim los cielos y la tierra, ¿cierto? Leemos en el principio en español, pero sabemos que el término es confuso desde el punto de vista que crea una expectativa muy diferente para nuestra cultura a la cual fue transmitida al comienzo en este libro. Entonces Bereshit, en vez de catalogarlo en el término de tiempo, lo vemos en el término de el propósito de Dios o de el fundamento. Es el fundamento. Este es el fundamento con el cual creó Hashem los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desconectada, ¿verdad? Y estaba sin forma. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el ruaj de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y llamó Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Este fue la primera, no podemos decir creación, porque la luz no fue creada por Dios. La luz, solamente el Señor dijo, sea la luz, y la luz entró en este mundo, en este universo que nosotros conocemos, que era solamente oscuridad. Según nos explica el libro de Bereshit, era totalmente tinieblas, no había ni un puntico de luz. Entonces la luz que vino en este momento vino directamente de los lugares celestiales, donde mora Dios. La luz entró a este lugar que nosotros conocemos como mundo. Podemos tener la idea de que se está refiriendo a la luz física que vemos con nuestros ojos, pero acordémonos que en ese momento no había sido creado aún el sol, ¿verdad? No había sido creado, no había habido creación, solamente había entrado la luz. Fue lo primero con el que el Señor se acercó a esta tierra. Entonces, podemos ver en este libro algo muy importante, algo sumamente interesante, que podríamos llamarle también el libro de la fidelidad, el libro del diseño de Dios, porque en él se marca cuidadosamente cada paso con el que Dios, como si fuera una costura, fue introduciendo cada cosa para que formara finalmente todo lo que tenía que ver con los propósitos que Él quería que nosotros observáramos o que tuviéramos presente.
por eso vemos cómo ha sido organizado este mundo. Este mundo ha sido organizado de tal manera que desde cualquier ángulo que lo examinemos, vamos a encontrarnos tarde o temprano con Adonai. El que quiera o el que no quiera, ¿verdad? Porque claro está que unos se irán a encontrar en el juicio y otros se irán a encontrar en la vida eterna, porque no hay otra opción, porque todo el universo, todo fue creado con un orden de que no pudiéramos desviarnos de la realidad con la que Dios nos trajo a este universo. El incrédulo en sí, todos nos damos cuenta que ellos mencionan a Dios, así sea para negarlo, pero al final ni ellos mismos entienden por qué lo hacen. Solo se complacen en llenar su orgullo, su altiva opinión, porque de ellos no emerge más nada, pues son seres solamente naturales, que no han recibido de parte de Dios ningún don. Podemos de pronto pensar que porque tienen la vida, ya es como compromiso de Dios de que un incrédulo esté formando parte de su plan, pero no es así, porque el plan de Dios en el Edén dio un traspase en el cual se perdió la continuidad del plan de Dios, y la vida que en ese momento estuvo presente o que está presente por Dios simplemente es un adelanto porque la vida tiene que llegar a ser abundante, tiene que llegar a tener en nosotros una continuidad que no tenga fin. Entonces esa continuidad se perdió en el Edén debido a que Adán, que fue formado primero, y Eva, que fue sacada de él, cometieron el error de salirse precisamente del proyecto o de la linealidad con que Dios había trazado todo. Entonces vemos que fue el hombre que cambió el estándar que Dios había propuesto. Cuando leemos Romanos 1:21, vamos a buscar Romanos 1:21, un momento por acá. Nos podemos dar cuenta leamos el versículo 20 primero. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, todo lo que está flotando en el espacio fue hecho con el propósito de un entendimiento que puede ser comprensible desde un punto de vista humano, pero confirmado solamente desde el punto de vista de Dios. Por eso los científicos tienen la amplitud, han tenido la libertad de dar muchas opiniones de acuerdo a los estudios, hasta donde llega la mente, pero las profundidades no la pueden abarcar, porque esos misterios solamente pertenecen a nuestro Dios. Podemos ver entonces, continuamos con Génesis y busquemos aquí una parte de cómo sigue el Señor expresando ese ideal de Él, de alcanzar en nosotros el punto de la eternidad. Aquí en el versículo 6 dijo: luego dijo Elohim, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos.
Lo que la escritura le llama expansión, con la traducción que nosotros utilizamos, se está refiriendo en el término hebreo lo que se llama la raquia. Es el espacio que Dios colocó dentro de lo que son las aguas de abajo, como dice aquí el texto. Separó las aguas de abajo en el versículo 6, donde dice: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, ¿verdad? E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban arriba de la expansión. Entonces Dios colocó en el medio lo que se llama la raquia en hebreo, y también se le puede conocer como el firmamento, entre otras cosas porque fue el término que conocemos hoy, pero que los científicos, en medio de su conocimiento natural, en medio de sus estudios, le dieron en base a que pensaban que las estrellas no se movían. Entonces esa forma de ver esas estrellas quietas es de donde vino la palabra firmeza, o sea, firmamento, firmeza. Todo lo que está en el firmamento. Entonces el firmamento corresponde realmente a todo lo que esté sobre nuestras cabezas, teniendo en cuenta que el mundo no solamente es lo que miremos hacia arriba, el mundo está en todos los puntos cardinales y la raquia abarca todo. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver en esa raquia? Que es lo que quisiera realmente detenerme un momentico, y vemos que la raquia es la separación, porque el Señor dijo: haya separación. O sea, una forma de Él mostrarnos que entre las cosas de arriba, las aguas de arriba y las aguas de abajo, hay una separación, ¿verdad? Y también podríamos pensar que las aguas de arriba, lo que se nos puede venir a la cabeza, sería las aguas que caen, las aguas de lluvia, ¿verdad? Que no sería tampoco descabellado eso. Pero realmente, precisamente por la construcción del universo, es que el Señor nos quiere mostrar algo más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y es realmente que esas aguas de arriba están arriba de la raquia, que es lo que dice aquí en el texto. Las aguas que están debajo de la raquia y las aguas que están arriba. Y esas aguas que están arriba traspasan incluso los límites de las nubes o de la lluvia que nosotros conocemos. Y en el texto podemos ver que el Señor se está refiriendo a algo más portentoso, ¿verdad? Y podríamos hablar de lo que se dice en Jeremías 17:13. Busquemos Jeremías 17:13. Si me pueden. Jeremías 17:13. Toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura contiene el principio de la creación de Dios. Entonces nos conduce en todas partes. Sí, aquí tiene un nombre. Esas aguas de arriba Oh Hashem, Jeremías 17:13. Oh Hashem, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Eso que se está refiriendo, esas aguas de las cuales el Señor separa, son los manantiales de agua viva. Es lo que se refiere realmente el texto, a donde el Señor nos quiere llevar, a las fuentes de la eternidad, a las fuentes de agua viva, el manantial de agua viva. Entonces,
En Cantares 4:15 también aparece ese término de aguas vivas. Cantares 4:15, si alguien me ayuda, ahí podemos leerlo. Ya, aquí está. Sí. Fuente de huertos, pozo de aguas vivas, que corre del Líbano. De Lebanón. Exactamente. Entonces vemos que sí tiene un sentido de que sí existen unas aguas de las cuales el Señor se está refiriendo, que son realmente las aguas que están sobre la raquia. Es todo aquello que la Escritura nos dice que está en los secretos y que nosotros no podemos ver. Ese manantial de agua viva no lo hemos visto, no lo podemos ver, porque nuestros ojos solamente, y los grandes telescopios de los científicos solamente abarcan es lo que pertenece a este mundo, el Aset Olam. Lo que pertenece al mundo venidero solamente lo conoce el Señor, y algún día que nos lo muestre el Señor. Entonces es interesante lo que encierra el concepto de lo que es la raquia, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver algo bastante interesante, que la raquia encierra un misterio, y la raquia a la vez es una pantalla gigante donde podemos ver las cosas que el Señor ha creado, primeramente visibles. Podemos buscar aquí el Salmo 19.1, Salmo 19.1, que es el libro y el capítulo que nos gusta leer bastante, ¿verdad? Salmo 19.1, buscándolo por aquí. Bueno, aquí lo tengo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Elohim, de Dios. Y aparece la palabra raquías, y la raquía anuncia la obra de sus manos. Entonces tenemos un gran tablero gigante donde se está exponiendo un gran mensaje para todas las cosas, para todo el mundo, para toda la humanidad y para todos los pueblos, para todo aquel que tenga mente, que tenga inteligencia. Hay un gran tablero donde se expone la obra, o se anuncia la obra del Señor, y estamos hablando de estas cosas que podemos ver. Allá vemos las estrellas, vemos cometas, vemos muchas cosas allá, la luna, ¿verdad? Porque un día, dice el versículo 2, 19.2 de Salmos, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Vemos que nos levantamos temprano porque ya se hace de día, ¿verdad? Nos acostamos en la noche, pero luego volvemos y miramos que volvemos a acostarnos, y así sucesivamente estamos viendo regularmente, ¿verdad? Un proceso que tiene una sincronización, que no se equivoca, que está siempre ahí dispuesto y presente, que no se cansa. Y vemos que ese fenómeno natural que nosotros vemos todos los días está transmitiendo sabiduría. Por eso es que es extraño que algunas personas piensan que eso se creó solo, que eso apareció solo, porque hubo una explosión. Le dicen bim bam algunos, y no de su sabiduría no pueden ellos comprender o mirar otro punto de vista, sino simplemente se van a concentrar ahí con el fin de negar la realidad de las cosas, lo que ven sus ojos,
O sea, algo maravilloso, algo que no puede ser hecho en un laboratorio, que no podemos nosotros inventar, porque son cosas que simplemente están ahí y las vemos y las utilizamos y las apreciamos y nos beneficiamos todos los días de eso, ¿cierto? Entonces la raquía es un proclamador de la sabiduría de Dios. Simplemente necesitamos estar conectados con esa sabiduría para que no se nos haga difícil esa comprensión, ¿verdad? Es una pantalla gigante porque está expuesta para que todos la puedan ver. También es un proclamador de sabiduría, pero también tiene algo muy interesante que está aquí en el mismo Salmo, en el versículo 3, y dice, bueno, aquí está de una forma, vamos a tratar de componer un poquito el mensaje. Dice, porque dice, no hay lenguaje, estoy leyendo la Reina Valera del 60, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Pero no es oída la voz de quién, no hay palabras de qué. Entonces está hablando de la arraquía. La arraquía, ¿qué tiene esa arraquía? Dice que no hay en él mensajes, no mensajes, o sea, no hay nada que la persona pueda, un ser humano por ejemplo pueda hablar para dar un mensaje, ¿verdad? Es silencioso, porque dice que no existe mensaje ni palabras. Ahí lo dice, la palabra dabar, ni palabra, ¿cierto? Tampoco es oída voz en ellos. Se refiere a la raquía, o sea, a los cielos, porque ya hemos leído en Génesis 1 que él llamó a la expansión, la llamó cielos, ¿cierto? En el Génesis 1:8, Bereshit 1:8, y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces la raquía también se le llama cielos, y dice que ahí usted presta el oído, no escucha nada que lo alerte, no hay nada que lo esté moviendo, no hay un fenómeno físico, ¿verdad?, que lo esté a usted estimulando, ¿cierto?, para que aprecie estas cosas. Dice que es un tablero silencioso. Simplemente podemos mirar hacia arriba, pero no vamos a escuchar ninguna voz, ¿cierto? No es oída voz. No existe mensaje, ni palabras, ni es oída voz en ellos, ¿verdad? Y el Salmo 19:4 dice, por toda la tierra salió, o sea, se extendió. Pero esa palabra voz, ahí traducen voz de pronto porque parafrasean, y esa es la idea que de pronto están tratando de transmitir. Pero ahí aparece una palabra bastante rara que es kabat, porque incluso en los otros textos que busqué se le da muchas formas. Esa palabra kabat, que algunos presumen, algunos estudiosos recomiendan que la cambien por colán, para que col es voz, ¿verdad? Col es voz, o sea, la voz de ellos, que es lo que están traduciendo aquí, por eso tradujeron eso. Pero más bien ese kabat, por lo menos en Jeremías 31:39, que aparece esa palabra, la traducen como cordel, una pita, pero refiriéndose a una liana de medir, ¿verdad? Una unidad de medida. Tanto espacio, tanto es una unidad de medida. Y también en Primera de Reyes 7:23 lo traducen como cordón. Ahí no han perdido la idea, ¿cierto? Ya en Isaías 18:2 lo usan parafraseando la palabra fuerte, porque la parafrasean demasiado, y entonces la palabra se le torna difícil. Pero como nosotros estamos planteando, estamos ajustando o estamos
utilizando el contexto de lo que venimos hablando, y estamos hablando de la raquía, entonces sí podemos leer de esta manera. Dice, por toda la tierra se extendió su norma, ¿verdad? Se extendió ese principio, el principio del silencio, lo que estamos hablando, y hasta el extremo del mundo fueron llenos de ellos. El extremo del mundo está lleno de eso. Por cualquier rinconcito donde uno se meta, usted va a encontrar siempre una incógnita. ¿Por qué está eso ahí? ¿Verdad? ¿Por qué está? ¿Por qué aparece? Como sigue aquí en el Salmo 19:5, que dice, y como esposo que sale de su tálamo. No, aquí estamos leyendo el 4. Por toda la tierra se extendió su norma, y hasta el extremo del mundo fueron, ahí sí dice, llegaron sus palabras, llegaron la voz de ellos, ¿verdad? Fueron llenos de ellos. No dice tampoco voz, salió su voz, no dice. En ellos puso tabernáculo para el sol. En ellos puso tabernáculos para el sol. ¿En dónde? En la raquía lo convirtió en un tabernáculo para el sol. O sea que el sol está dentro de un tabernáculo. Entonces cuando nosotros todos los días, un día, una noche, y así sucesivamente, vemos en la noche la luna y vemos en el día el sol. Aquí la palabra Shemesh es el sol. Cada vez que nosotros en el día, ¿con qué nos enfrentamos nosotros? Con el sol. No hay un día que no tengamos contacto con el sol, porque si salimos a la calle, si estamos en el cuarto, la luz que entra ahí, esa la produce el sol. Entonces sabemos que ahí hay un sol. Entonces no hay palabras, no hay voz en la raquía, pero sabemos que ahí está, que ahí se mueve un poder, ¿qué es lo que sostiene al sol? Que no se mueva del sitio. ¿Qué es lo que sostiene a la luna? Que todos los días la veamos ahí, sobre nuestras cabezas. Entonces, esa es la pregunta que un incrédulo debería hacerse, ¿verdad? El sol lo estamos viendo, pero ¿cómo se sostiene allí? ¿Verdad? ¿Cómo sabemos eso? Eso lo sabemos simplemente por la fidelidad. Pero sucede algo. Si nos vamos a Hebreos 11:3, que es el que define qué es la fidelidad. ¿Cierto? Ahí dice qué es lo que es la fidelidad. Pero vamos aquí al 11:3. Dice que, bueno, ese por hay que borrarlo, eso no existe en el texto, ¿verdad? Ahí está definiendo, así como el versículo 1 define la fidelidad, donde dice pues la fe, ¿verdad? Aunque aquí traducen certeza, en esta Biblia sabemos que no es certeza, ¿verdad? Es la demostración de lo que se espera. Acá podemos ver entonces que en el versículo 3 que vamos a leer, dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, pero más, o sea, un poquito más entendible, porque ahí se enreda mucho de pronto el lector, ¿verdad? Dice fidelidad existe, ¿verdad? En el entendimiento de estar constituido el cosmos. O sea, ese cosmos es lo mismo que hablar de raquía, lo que le llamamos universo. Nosotros, lo que está sobre nuestra cabeza es la raquía. Aquí, como está en griego, no lo identificamos de la misma manera, pero está hablando de lo mismo. Entonces, existe fidelidad en el entendimiento, ¿verdad? En la sabiduría.
de estar constituido el universo por la palabra de Dios. Y ya sabemos que entonces detrás de eso hay alguien, nosotros le llamamos Dios. Otros le ponen otro nombre porque no creen en Dios, pero ellos saben que eso está ahí por algo. Y cuando nosotros miramos hacia el cielo y vemos estas cosas que no se le encuentra explicación física, nosotros nos damos cuenta que hay un poder que tiene y sostiene todas estas cosas ahí. Por lo tanto, existe sabiduría. Y esa sabiduría no puede venir de algo inerte, de algo que no tenga inteligencia, que no tenga sabiduría, ¿verdad? Que no tenga razonamiento. No puede venir de todas las cosas que están bien organizadas, provienen de un tipo de construcción, de algo que lo construyó, de una inteligencia o de una sabiduría. Y fíjense que los científicos buscan vida allá en los planetas, pero ellos no cogen una piedra y dicen aquí está una demostración de que hay vida, porque ellos saben que la piedra no tiene vida. ¿Qué buscan ellos? Buscan que haya una organización, ¿verdad? Que haya inteligencia. Si no encuentran inteligencia, ellos no pueden demostrarse entre ellos mismos que hay vida, que ahí en ese planeta hubo vida. Por lo tanto, hasta el día de hoy no la han encontrado. Presumen que debe haberla y que la van a encontrar, pero no la han encontrado. Entonces, es un hecho muy triste porque pueden estar perdiendo el tiempo, habiendo una forma más fácil de comprender las cosas, ¿verdad? Entonces vemos cómo todas las cosas que están bien organizadas proceden del conocimiento y de la sabiduría de un ser racional, y según la obra, así de poderoso será el constructor. Pues nosotros podemos fabricar cositas, ¿verdad? Manuales, trabajos manuales, y vienen de la inteligencia, pero hay cosas que se salen de nuestras manos y que ya eso cae en el campo del poder de Dios, ¿verdad? Por lo menos la vida. Nadie me la ha explicado. El proverbio dice que el principio de sabiduría es el temor de Dios. Interesante, muy buena esa apreciación. El principio de la sabiduría es el temor a Hashem. El hermano está conectado, está entendiendo perfectamente lo que la raquía nos está mostrando. Entonces, hemos visto toda esa parte visible que muestra la raquía, porque la raquía solamente tenemos que extender nuestros ojos, ¿verdad? Y vemos todas las cosas ordenadas, organizadas, y que no se estrellan entre unas u otras, porque Dios las puso ahí para que nosotros pudiéramos permanecer el tiempo indefinido que Él estatuye en su sabio juicio, ¿verdad? Hasta la orden que Él tiene para estas cosas. Salmo 151. Salmo 150, es el último salmo que hay aquí en la escritura. Salmo que cantamos mucho, ¿verdad? Ahí dice alabar a Dios en su santuario. Entonces ya tenemos que entonces hacer el ajuste que siempre, porque es alabar a Dios en su santidad, ¿verdad? Alabar a Dios en su santidad. Es la santidad de Él, no es un lugar donde lo vamos a adorar, es su expresión, su deidad, ¿verdad? Dice acá, alabarle en la magnificencia de su firmamento, y ahí aparece la palabra raquía nuevamente, que es la que estamos nosotros haciendo aquí alusión. Entonces, alabarle en la fortaleza de la raquía, la firmeza, todo está firme. Aparentemente nosotros vemos que con relación a nosotros nada se mueve, todo está ahí en el lugar, ¿verdad? Estamos
hace el mismo recorrido, vuelve al mismo sitio. Entonces, todas las cosas permanecen firmes. Y la firmeza es un sinónimo claro de lo que es la fidelidad. Entonces, la raquía también está relacionado con lo que es la fidelidad de Dios. Fíjese cómo las cosas se van desglosando, que ahí también está contenido lo que es la fidelidad. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que alabar al Señor es en su santidad, no en el santuario. Dice Daniel 12:3, si lo buscamos un momento, Daniel 12:3. Un texto muy conocido por todos los que leen la Escritura, los conocedores de la Torá. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, ¿verdad? 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Entonces, esa luz que entró aquí a la raquia, que vino del espacio, es un resplandor. Estamos hablando de que la luz que vino del cielo, cuando fue el primer día, no tenía que ver con el sol. Es una luz, es un resplandor que alumbra en medio de las tinieblas, y las tinieblas no prevalecen contra esa luz, siempre retroceden. Entonces, los entendidos son los que resplandecen, los que pueden ver esa luz, así sea de noche, está viendo esa luz, porque los entendidos son los que resplandecen. Ese es el entendimiento que hay ahí. Y los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, Entonces, ahí en el 12:3, cuando habla de los entendidos, habla del verbo masquil, de los entendidos. Ese es un verbo que viene a lo largo de toda la literatura, que dice buena mente y buena conciencia tienen todos los que Dios ha derramado sobre ellos la Torá. Entonces el verbo está diciendo los masquilín, los entendidos de la Torá resplandecerán. Y hay que conectar con las promesas de Abraham, porque en Abraham dice tu simiente, en tu simiente, a través tuyo, resplandecerán y serán como las estrellas del firmamento. Entonces dice, en la simiente de las estrellas, ¿quién era el que daba la simiente? Mashiach. ¿Y qué hacen las estrellas resplandientes? O sea, hace un símil en la promesa que le hacen a Abraham, para que todos los cuales tienen masquilín, que es masquil, entendimiento, como dice el Salmo, buenamente, de masquil pasa a conciencia. Creo que es el Salmo 110, 7, 8, que dice, buena conciencia tienen los que practican la Torá. Y aquí lo que está diciendo, y los que enseñan la justicia, ¿quiénes enseñan la justicia? Los que tienen la Torá, que Yoshua es la Torá viviente, como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces está diciendo, en la simiente de las estrellas, que es Mashiach, cierto, estas brillarán para justicia. ¿Quiénes brillarán para justicia? Nosotros, los que hemos resplandecido de la Torá, que es Yoshua, para vida eterna. Es bonito el símil de este 12:3, que es profético, que es exegético y es apocalíptico. bueno, estamos conectados. O sea, no es cualquiera el que tiene acceso a esa luz. Fíjense, esa luz no está disponible para todo el mundo. Simplemente es la luz que el Señor le da a aquellos a los que Él ha llamado y los que están perseverando, porque esa es una demostración de que esa luz está en ellos, ¿verdad? Seguimos. Hermano, pero la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Exacto, hermano. Mira que en todas partes lo encontramos. Es de todo el mundo, no es de solamente los creyentes. O sea, Él es esa luz. Una cosa diferente es el que, bueno, acepta que su vida sea alumbrada, pero Él es la luz del mundo. Sí, pero la luz del mundo no resplandece sobre todo el mundo. Es que hay que hacer la distinción, hermano. Él es la De luz, todos pero modos, si no resplandece, nada. De no todos modos, amanece. hay una distinción, hay una separación
Y siempre hay que marcarla porque las tinieblas y la luz no se Sí, él vino a no se iluminar encuentra. al mundo, pero no todos reciben esa luz. no todos tienen la luz, Porque ¿no? siempre hay quien se aparta. De hecho, el texto que acabamos de leer dice que son los entendidos los que resplandecen. Ajá. Sí, hermano, hay que mirar esa parte. Lo seguimos, que el Señor nos ha quitado la venda de los ojos, Amén. somos iluminados. Es como- con esa luz y resplandecemos. Tal vez como dice que la gracia es para todos, porque todo nos dio vida, ¿verdad? Sí. Pero el sol sale sobre justos y buenos, entonces hay bendición para justos y buenos, ¿verdad? Pero hay una distinción en esa gracia que tienen los malos, que también la están aprovechando, pero ellos no saben que eso es de Dios. Entonces, el ratico que la están disfrutando y no dan gracias porque no pueden dar gracias, ¿cierto? La disfrutaron, pero no pueden dar gracias. Edgar, disculpa, lo que tú dices está en el Salmo 110, 111. ¿Y aquí? Salmo 111, lo que está explicando Edgar, el resumido, 111 Salmo, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Hashem, lo que dijo el hermano. Exacto. Dice, buen entendimiento, lo que usted leyó 12:3, tienen todos los que practican sus mandamientos. Ajá. Tasquil, viene el verbo hacer entendimiento. Muy bien, muy interesante eso, ¿no? Bueno, De entonces, hecho también en Génesis que estaba leyendo hay una separación entre la luz y la tiniebla. es que eso es lo que estamos leyendo, lo que es la separación, por lo menos estamos aquí en la separación de las aguas, y vemos que todo es agua. Y vamos a dar un ejemplo aquí muy interesante con lo que pasó en este texto que vamos a leer en Juan 4:13. Y sí vamos a anotar Juan 4:13 y vamos a ir notando algunas cosas, particularidades. Juan 4:13. Cierto, mira, aquí dice que estaba una mujer samaritana, ¿verdad? Y estaba él haciendo unas preguntas. Por lo menos en el 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva, agua de vida, ¿verdad? Y lo que dice el 13, estamos en el capítulo 4 de Juan, versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebe de esa agua volverá a tener sed. ¿De qué agua se está refiriendo? En las aguas que están abajo de la raquia. Dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será el que en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces está en concordancia con lo que leímos ahorita, ¿verdad? De lo que es el Cantares de Jeremías, lo que es el agua de vida. Y aquí el Señor en el Testamento Nuevo estamos viendo que Él aplica también lo mismo, o sea que Él entendía de los profetas y de Moisés, entendía lo mismo, ¿cierto? Porque es que el fundamento es el mismo, no nos vamos a salir del fundamento porque nos extraviamos. Y fíjense que si hay una sintonía, eso es lo que es estar en un solo ruaj, en un solo espíritu. No podemos decir uno una cosa y podemos otra cosa, ¿verdad? Porque no se sostiene la casa cuando está dividida. Lógicamente la mujer le dijo que le diera de esa agua. Ella sí logró entender que esa agua que ella sacaba del pozo, que le quitaba la sed, que le daba a los animales, era muy buena. O sea, nadie ha dicho que esa agua no fuera buena, era bendición. Pero el agua que estaba arriba, que está arriba en la raquia, ella entendió el mensaje claramente y le dijo, bueno, dame mejor de aquella agua, ¿cierto? Dame esa agua que no era la que no conocía, era el agua que no tenía para tomar, y tú eres el que la das. Juan 1:33. Juan 1:33. Está hablando Juan sobre Yeshua. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él,
Ese es el que bautiza con el Ruach HaKodesh, ¿verdad? El espíritu de la santidad. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, conocido como el inmersor, porque bautizaba, él entendía prácticamente lo que era sumergir a una persona en el agua del río Jordán, donde eran bautizadas las personas por él. Pero él sabía que había un bautizo más alto que ese, y ese no lo podía dar él. Y por eso le está diciendo a los discípulos, y se los está mostrando: no soy yo. ¿Eres tú el profeta? No soy yo. Él nunca negó lo que era, no suplantó a nadie, simplemente hizo su trabajo para el que fue encomendado, fue la obediencia. Y él mostró entonces, porque él sí comprendía, porque era profeta, lo que era la diferencia entre las aguas de abajo de la raquia y las aguas de arriba. Él sí sabía que había una separación. Entonces, la separación de las aguas, que aquí es una metáfora, porque no podemos entender nada del reino de los cielos si no es con las comparaciones. Por eso el Señor usaba mucho las parábolas, las comparaciones, las metáforas, las hipérboles, todas estas cosas que hacen las comparaciones con lo que nosotros podemos ver, lo que está a nuestra vista y a nuestra comprensión, para hacernos una aclaración o una aproximación a lo que es entender las cosas del reino de Dios lo más claramente posible, porque en eso es que nos gozamos. Por eso es que esta escritura, que podemos estar leyendo un versículo y ya lo entendemos, no nos quedamos conformes, estamos siempre buscando que ahí debe haber algo más, ahí debe haber algo más. Y es muy importante que la raquía tiene ese concepto también, que además de las cosas que nosotros vemos, que están presentes en el universo, a nuestro sentido, podemos palparlas, hay cosas que están ahí también y que no podemos palpar, porque es cierto que ahí vemos el sol, pero ¿por qué está allí? Eso es lo que no vemos, es algo que está atrás de esa cortina. Esa raquia es el velo que está puesto entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, porque a través de ese velo no puede ver los seres humanos por su propia condición, ¿verdad? Y esa es una explicación por la cual, cuando el velo del templo se rompió de arriba a abajo, se rompió el velo, está mostrando que abajo hay una diferencia entre lo que es abajo y lo que es arriba. Hay una gran diferencia. Y así fue que se rompió el velo en esa dirección. Y una vez que se rompió, ya podíamos mirar nosotros al fondo. Y los sacerdotes que estuvieron presentes ahí no les pasó nada. Acuérdense de que entrar a ese lugar era muy peligroso para una persona que no tuviera ese ministerio de entrar ahí una vez al año y en condiciones de absoluta santidad. Tenían que estar muy limpios para poder entrar a ese lugar, porque eso les representaba inmediatamente la muerte, y además la negación del favor o del perdón de Dios, porque en todo el año se mataban animalitos por un pecado, por el otro, pero ese era el día que se confirmaba si esos animalitos habían sido recibidos por Dios. Si ese sacerdote moría ese día, esos sacrificios de todo el año se perdieron. Eso significaba que Dios no había perdonado nada. Entonces ese era el punto más importante que ellos. Por eso es que Zacarías, cuando estaba allá ministrando y se quedó mudo, y las campanitas que le ponían a los vestidos para que ellos supieran que estaban vivos no sonaban, entonces ellos se imaginaban, lógicamente, lo que se imagina cualquiera: estaba muerto. Eso les representaba un gran susto, y ahí lo dice la escritura, que ellos estaban muy temerosos. O sea, había reconciliación. Ese es el proceso. Sí. Aceptar el sacrificio era simplemente: dale, yo acepto lo que has dado, y entonces por lo tanto reconcilio contigo. Claro, en ese momento se daba la reconciliación de todos los pecados. Un solo sacrificio abarcaba todo lo demás sacrificio. La reconciliación total. La reconciliación total. Que es lo que sale en el Evangelio del Ministerio de la Reconciliación. Claro. Entonces por eso era que en ese lugar solamente entraba el sacerdote. Y en ese lugar fue que entró, nos dice el libro de Hebreo, el Mesías.
el Mesías entró y traspasó todo eso hasta los mismos cielos. O sea que el velo, que es la raquía, la separación entre la tierra y el cielo, acordémonos de lo que es la escalera de Jacob, que también apunta a lo mismo. Un lugar, un extremo apoyado en la tierra y el otro extremo apoyado en el cielo, es que es lo mismo. Entonces, a través de esa escalera podían bajar ángeles y servirle a Dios. Era el único lugar, era la única forma de haber una conexión. Entonces, esa raquía es una conexión entre el cielo y la tierra. Y nos deja ver que solamente se puede entrar ahí a través de un sacrificio. Se puede entrar a través del sacrificio que fue el que hizo el Mesías. Porque el sacerdote entraba cuando hacía el sacrificio y estaba, si no moría, pues todo estaba bien, ¿verdad? Pero ahí seguía el velo. Y ahora el Señor entró una sola vez y para siempre. Por eso ve que ese velo se rompió, porque ya eso traspasó todos los cielos. Y la raquía para el creyente, lógicamente que también está limpio por lo que hizo el Señor, puede las oraciones entrar al reino de los cielos sin ningún impedimento en este momento. Hermano, ¿va a decir algo? Sí. Isaías 12:3, hasta el verso 6 dice: sacará con agua de la fuente de la salvación. Y de ahí aquel día cantará a quien aclamó su nombre, hacerse de dar los pueblos sus obras, de recordar su nombre engrandecidos. Tratamos a quien porque ha hecho cosas magníficas, será sabio por toda la tierra, y consigo a ti canta como una lección, porque grande es nadie de ti, es Santo Israel. Bien, gracias, hermano. Amén. Como entonces hemos venido trayendo un orden, cómo funciona la raquía, y hemos visto entonces las cosas que son visibles, pero también están las cosas que no vemos, las que están detrás de la raquía. Entonces, ¿qué podemos nosotros, examinando ahí, qué podríamos nosotros aprender? ¿Qué misterio hay detrás de ese velo? Entonces, la raquía como velo, ¿cierto? Como un velo, porque hay cosas que podemos ver, pero hay otras cosas que no se pueden ver. ¿Qué hay detrás de que el sol está ahí? Nadie puede explicar eso, allá está el secreto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acercarnos y mostrar esa enseñanza que la misma Escritura nos quiere mostrar? Porque para eso fue escrita, por eso el Señor la dejó, ¿verdad? Entonces, la raquía también es una fuente de revelación, ¿cierto? Y refleja lo que es la sabiduría de su Creador. Acordémonos que los grandes artistas son reconocidos por el estilo que utilizan y que le imprimen a sus obras. De esa manera es que se distingue un gran artista. Y igualmente, si queremos mirar lo que es la fidelidad se identifica también es con el resultado, no tanto con el proceder de una obra, que es lo que a veces se nos ocurre, que la obra es la fidelidad, que el que más haga, y hay como una competencia. Yo hice más, yo caminé más, yo oré más. Entonces eso no es la competencia que nos muestra realmente la raquía, no es esa competencia, porque detrás de eso hay algo mejor y más explícito. Entonces, eso es lo que muestra esa delicadeza, ese punto que el Señor le imprime a una obra, lo que está detrás de la obra, lo que está detrás de lo que vemos. Y es de pronto la parte a que menos nos dedicamos, y esa es la parte más importante. Y es que la Escritura dice que nadie se salva por obra, y eso es totalmente cierto, y no podemos contender ni pelear con nadie ni pelear con la Escritura. No es por cantidad de obras, no es por mostrar obras. Y una de las cosas que el Señor le dice: no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, porque es algo que no es visible, que no se puede ver, que está detrás de la obra. Así dice Efesios 2:9, que no somos salvos por obra. ¿Por qué?
la gloria no está en el hombre no puede gloriarse de nada, o sea, no hay una oportunidad ni siquiera pequeña de que nosotros podamos utilizar para gloriarnos, y el que se gloria está equivocado, porque entonces no está realmente, pertenece realmente al principio de lo que es la sabiduría. Nada nos puede hacer gloriar, incluso es el hombre no tiene ninguna participación. Aquí hay muchos textos que humanizan la escritura, y es por eso es que se habla de la fe de Abraham, de la fe de Noé, de la fe, y más que mostrar la gloria de Dios, se lee mostrar la gloria de los hombres, ¿verdad? Muchos quieren ser como Abraham, pero es que la escritura no está hablando de Abraham, la escritura está hablando de la fidelidad que estuvo en ese momento rodeando a Abraham, rodeándolo como una sombra, porque la fidelidad no es Abraham, la fidelidad es la que lo acompaña. Por eso sí que dice que Noé halló gracia, o sea, que el pueblo cayó en el contexto que nosotros podemos discernir. Él fue hallado, de pronto se metió ahí, no sabía dónde estaba metido, era la gracia, porque es que el que se mete en la gracia no la busca, de pronto se haya metido ahí y se da cuenta que no es nada malo, que al contrario, vino en su rescate, ¿cierto? Eso es lo que es la gracia. Entonces vemos que las cosas de arriba son sobre todas las cosas, dice Juan 3:31. Juan 3:31. El que es de arriba, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso es que el bautizo de Juan era de agua. Y muchas personas hoy en día incluso confiesan eso, de que si no se bautizan no son salvos, ¿cierto? Pero ese bautismo es un bautismo terrenal. Y es un mandamiento, y como un mandamiento y observación hay que asumirlo, porque digamos que el deseo de una persona bautizarse no procede de una regla, solamente le nace. En un momento dice, me voy a bautizar. He visto a muchos, incluso yo soy uno de mis propios testigos, que un día voy a bautizarme, nadie me obligó. ¿Y por qué no lo hice antes? Porque es que eso no procede de mí. Llega el momento en que se ubicó. Yo no tengo que acusar a nadie ni empujar a nadie, ni amenazarlo, ni condenarlo, porque no se haya bautizado. Y estoy casi seguro de que muchas personas de las que murieron perseguidos por el Señor no alcanzaron a bautizarse. Y eso no les impidió la salvación. Y es que los mandamientos no son para estar compitiendo, no es para sentirse trabajado, ni el mandamiento está hecho como un yugo para las personas. Dios no hizo yugo para nosotros, Él lo que hizo fue un descanso. Cuando nos hallamos en la gracia, vivimos el mandamiento y lo disfrutamos, porque es que dos personas haciendo la misma obra, al que le queda mejor es el que le puso amor. El que más amor le puso es la mejor obra que quedó. De eso se trata la fidelidad del Señor. ¿Cómo se muestra la fidelidad del Señor? No se muestra por la obra, se muestra por el impulso, por el combustible, por el amor que llevó lo que hiciste. Por eso es que se ve esa obra bonita y todo el mundo te la va a reconocer así. Porque para otros les parece difícil. Oye, pero tú ¿cómo haces eso? Me decían a mí, pues yo tenía un grupo de niños y me levantaba tempranito a hacer una olla de sopa y hacerle la ollita. Muchos hermanos me colaboraban. Entonces los vecinos me veían extraño. ¿Por qué usted no está en una playa? ¿Por qué no? Pero sencillamente yo les digo, yo disfrutaba era eso. Yo no me hallaba en una playa. Amén. Y eso era lo que disfrutaba. Entonces me ponía a pensar, bueno, pero ¿qué es la diferencia entre una cosa y otra? Porque
realmente ellos dicen que es una playa, y las playas son para estar felices y todo. Pero la felicidad mía, yo no sé si era mayor de la de ellos, pero sí creo que sí era mayor que la de ellos, ¿verdad? Y también con promesa. Esa sí es una diferencia. Entonces, fíjense que es eso que le pones con el amor. Sin el amor no se puede hacer nada. Esa es la parte que está detrás de la obra. Esa es la parte que nos muestra lo que es la raquía, ¿verdad? La raquía nos muestra las obras, porque eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Vemos todas las manifestaciones de Dios, el poder de Dios en el firmamento. Pero lo que está detrás es el poder de Dios. ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Cómo se sostienen las cosas? ¿Por qué nosotros hoy estamos vivos? ¿Por qué nos movemos? ¿Verdad? Tenemos dolencia y nos movemos. ¿Qué es lo que hace que a medio de la aflicción nosotros nos movamos? Médicamente, el médico te manda a reposo, a acostarte y que no te levantes de ahí. Pero hay una fuerza, hay un impulso dentro de ti que no proviene de ti y es lo que te mueve. Y eso es lo que no van a entender muchos. Porque eso es algo que vino y traspasó la raquía y nos alcanzó a nosotros. Y esa separación quedó entonces ya espiritualmente anulada para nosotros. Por eso es que podemos orar y la oración entra directamente al reino, a los cielos. Porque el Señor quitó ese velo, el velo de la raquía. Y los fariseos que no creen en que eso, o sea, no pueden ver eso que está detrás de la raquía, porque ellos sí ven lo que está, lo físico, pero no pueden ver el poder de Dios. Ellos no pueden reconocer a Yeshua, no lo pueden reconocer, porque esas cosas tienen un impulso, como el que tuvo el Señor cuando vino a la tierra y les habló a ellos, diciéndole: ustedes dicen que son de la fidelidad, ustedes son los que andan con la Torá para arriba y para abajo y dándose golpes de pecho y todas esas cosas para ser vistos de los hombres, pero la fidelidad está aquí con ustedes y ustedes no la han visto. Aquí está la obra de Dios frente a ustedes y ustedes no pueden discernirlo, porque ustedes no pueden traspasar la raquía, no pueden traspasar la mirada hacia los cielos, porque ustedes tienen puesto el velo. Pero cuando el Señor les amanezca, ese velo se le desaparecerá. Amén. Eso es la promesa que hay para el pueblo que una vez fue llamado, incluso primero que el pueblo gentil, pero muchos de ellos aún tienen ese velo que no los deja ver al Señor. Aquí hay un texto que nos muestra muchos ejemplos, ¿verdad? Y es que la raquía nos muestra es un descanso. No os afanéis, no estés acumulando mandamientos para hacerte ver más poderoso que los demás. Cada mandamiento tiene su propio lugar, cada afán tiene su propio día, como dice el Señor. Entonces no inventes cosas que el Señor nos muestra. Este raquía nos muestra entonces el silencio, el reposo de todas las cosas, porque lo que vemos simplemente va a existir, pero detrás de eso está el poder de Dios. Por eso los fariseos, aplicando esa fórmula, porque pienso yo que ellos le piden una señal. ¿Qué es una señal al Señor? Una señal es aquello que no está digamos a la vista. Es algo que tiene que proceder, algo poderoso, algo que sea exclusivo, ¿verdad? Entonces dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase una señal del cielo. Mas el Señor le respondió, Mateo 16:2,
Cuando anochece, fíjate, está hablando de la raquia, las señales de la que hay en la gran pantalla, les muestra lo que es cuando anochece. Ustedes saben y dicen que hay buen tiempo, porque vive en el cielo y tiene arreboles. O sea, ustedes se basan en la raquia tranquilamente. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Entonces, hipócritas, son unos hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no saben distinguir. Y cuando uno lee Génesis y lee la creación, vemos que todos estos astros fueron puestos para las estaciones, para los tiempos y para los años y para los días. Eso lo dice la creación de Bereshit, ¿verdad? La parashá que estamos leyendo. Y nos damos cuenta entonces que la raquia no fue hecho en vano, ¿verdad? No fue hecho para vanidad, sino que ahí está el mensaje silencioso, y el Señor les muestra el mensaje silencioso. Miren ustedes el silencio de las cosas, ustedes ven cosas allá, ¿verdad? Pero ¿qué hay detrás de eso? Ustedes son unos hipócritas, ustedes conocen muchas cosas, pero no pueden entrar al reino de los cielos. Fue lo que le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tú eres un gran sabio aquí en Israel, ¿verdad? Pero tienes que nacer de nuevo, y eso no puedes hacerlo tú. Eso lo hace la fidelidad. Y la fidelidad está aquí, pero si tú no logras reconocerla, ¿qué puedes hacer? Quiere decir que nunca has estado en la fidelidad, o la fidelidad nunca ha estado en ti, nunca te ha encontrado, nunca te ha alcanzado. Sí, ¿qué va a decir? Me gustaría contar en el libro de Romanos, pero ponerlo en contexto desde el capítulo Romano. Sí, Romanos capítulo 1, desde el versículo 16, para tomarlo en contexto. Y caer. Romanos 1:16. Sí, desde donde comienza dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, lo que estás hablando. Mira, Dios nos habla de muchas maneras. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fidelidad y para fidelidad, como está escrito: mas el justo por la fidelidad, lo podemos decir, de Dios vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Estaba hablando de la raquía. Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Claro. Porque las cosas invisibles de Él, estaba hablando ahorita, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Claro, de la creación de la raquia. Ahí está todo el tablero, está expuesto, Por lo tanto, y no tienen excusa. No hay ninguna excusa. Está hablando de que ahí está, así sea que no sea una voz audible, lo están viendo, eso les está hablando, sin necesidad de escuchar la voz, como ahorita también aclarar. Claro, en el silencio. Permítanme, hermano, para terminar de leer. Solamente para precisar que ahí conviene recordar que una es la creación y otra es la fundación. Y aquí habla de la creación en el entendido de lo que se forma de la nada. Claro, porque es la creación, hay que tener en cuenta La organización. que estaba la fundación de todas las cosas. Entonces hay que ver que desde antes de la creación estaba la fundación. ¿Cierto? Miren, aquí hay unos textos que también encierran mucha enseñanza. Por lo menos cuando habla de este texto aquí, que dice: asimismo vosotras mujeres estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Fíjate, sin mencionarle la palabra, o sea, porque estamos acostumbrados que palabra es hablar, gritar y todas esas cosas, por la conducta, o sea, en el silencio, en el testimonio, te puede ganar al esposo, ¿verdad? Porque el esposo puede ser incrédulo, terco y de esos que no quieren saber nada. Y también los hombres dicen, teniendo buena conciencia, eso está en Pedro, capítulo 3, teniendo buena conciencia para que los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que los calumnian vuestra buena conducta en el Mesías, ¿verdad?
O sea, en el silencio, sin hacer bulla. Como dice el Señor, que Él no alzó la voz, ¿verdad? Él no alzó la voz. Y fíjense todo lo que logró en este mundo, o sea, la gran cantidad de personas en las que han hablado. Aquí, por lo menos en Isaías, para terminar con incluso la Haftará que está en Isaías, ¿verdad? Isaías 42. Interesante porque Isaías 42, que trata de lo que es la Haftará, es Isaías 42:5, cuando dice: así dice Hashem Elohim, creador de los cielos, el que lo despliega, el que extiende, esa palabra extiende es Raquia, precisamente está en la Haftará, fíjese. El que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El que da aliento, ahí dice Neshama. Fíjese la palabra, cuando dice hizo la expansión, ahí dice la palabra extensión, que es lo mismo, se está refiriendo a lo mismo. Entonces es muy interesante ver cómo la misma Haftará también nos ubica. Miren Isaías 43:10: vosotros sois mis testigos. Esa palabra más bien, ustedes son mi testimonio. Ustedes son mi testimonio. O sea, ustedes son el resultado de mi poder, ¿cierto? Porque el testigo, ese es lo que estamos hablando, que humanizan la palabra. O sea, le dan propiedades del hombre que es el que gana méritos y todo, pero no. Nosotros no somos testigos, nosotros somos el testimonio de Dios de que Él es poderoso y está vivo, porque no hemos hecho nada para poder actuar de acuerdo a su propósito. Entonces dice Hashem: y mi siervo, vosotros sois mi testimonio, dice Hashem, y mi siervo que yo escogí, para que conozcan y crean, fíjese, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bueno, hermanito, yo quiero agregar un verso antes de terminar. Agrégalo, hermano. 2 Corintios 4:6, hablando de la luz. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, o sea, en el rostro de Yehoshua. Aquí está evidentemente que el Evangelio termina corroborando lo que usted acaba de enseñar, que Dios es el que mandó que de las tinieblas, cuando no había toda oscuridad en la realidad, cuando todo estaba oscuro, no había separación, Dios es el que dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha, el Selim, que fue el que proyectó al hombre y perdió más adelante. Aquí lo dice clarito: es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria del eterno Dios en la faz de Jesucristo. O sea, que Él se proyecta hacia nosotros. Y fíjense, hablando de las aguas de abajo y las de arriba, que muchos pueden empezar hablando del agua lluvia, pero es que la lluvia fue creada en el capítulo 2, claro. Porque dice que no había hombre para que labrara la tierra, por lo tanto lo que corría era un vapor. Entonces no se está refiriendo a las aguas de las nubes ni nada de eso. Estamos claros en que se está refiriendo a las aguas vivas, claro. Y todo lo que hizo de eternidad, y todo lo que hizo. Bueno, hermanito, nos despedimos de ustedes deseándole un shabbat a todos. Que el Señor nos siga permitiendo poder permanecer en su fidelidad, y Él es poderoso para hacer todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Esperamos seguirnos viendo. Chao a todos. Chao.